Y en verdad felices nos encontramos con nuestro hermano Omar Albaje, Juanita, porque hay un tema que desarrollar, un tema que irá a la situación misma de nuestras vidas cuando vemos la magnífica presencia de Dios, cuando Dios nos inunda, Juana, cuando sentimos que todo va bien, que Él nos protege. Pero también, Juana, cuando vemos a ese mundo que nos golpea, ese mundo que nos pone a prueba, ese mundo que nos hace llorar lágrimas de sangre. Nos acompaña nuestro hermanito Omar Albaje desde la parroquia Jesús Maestro. Aquí estamos, un placer estar siempre con ustedes. Claro que sí, este programa es tuyo, Omar. ¿Y quién más, Benito, que Omar para explicarnos lo que es desde el Monte Tabor al Getsemaní? Tal vez muchos preguntarán, pero el Monte Tabor, el Getsemaní, ¿qué relación hay? Y para eso está Omar Albaje, para contestar todas las preguntas que nos puedan ayudar a iluminar ese tema. Bueno, pues este tema, como ustedes dicen, es muy importante porque para empezar, Getsemaní y Tabor son dos montes. Y en los montes nosotros vemos en la Sagrada Escritura que es donde el pueblo de Dios y el mismo Jesucristo se aparta para encontrarse con Dios. En este encuentro con Dios, en el Tabor, sucede la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y en Getsemaní, diríamos otra especie de transfiguración, que es cuando empieza toda la pasión ya marcada de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo toman preso y empieza todo su proceso de dolor. En la transfiguración, Omar, ¿qué significa la transfiguración? ¿Cuáles elementos están incluidos en la transfiguración? ¿Qué significan? Bueno, ese pasaje es riquísimo. La transfiguración es cuando el Señor se muestra en gloria, transfigurado, o sea, que la manera en la que Él se muestra ha cambiado. Y esta manera, como lo describen los evangelistas, es iluminada, llena de gloria. No tenían palabra para describir eso, que decían que estaba su vestido tan blanco que ni el mejor batanero lo hubiera puesto tan limpio. No había palabras para expresar eso. Y lo curioso es que estaban solo 3 de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, pero se durmieron, y aparecen Moisés y Elías a ambos lados de Jesucristo, la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo, y una nube que cubre todo. Eso, según la antigua ley romana, son los 7 testigos necesarios para que las cosas fueran tomadas como verdaderas. Y allá en el Tabor se da la presencia de los 7 testigos, que no es solamente que Jesucristo es glorioso y punto, sino que Jesucristo, la buena noticia, el Evangelio, está siendo acompañado, o es lo que aclara los profetas y la ley. Todo lo que Dios había hecho y dicho en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, alcanza la plenitud en Jesucristo, que es el Evangelio mismo, la vida nueva que se nos da. Y esos apóstoles son testigos de eso. ¿Y por qué Moisés y Elías, Juana y Omar? ¿Por qué esas figuras tan marcadas así del Antiguo Testamento? Justamente por eso, porque a Moisés se le dieron las tablas de la ley. Él era el que hablaba con Dios directamente, el que experimentaba su presencia, y entonces Moisés representa la ley que se le dio al pueblo, que Dios mismo le dio al pueblo. Y Elías, el profeta de los profetas, que fue el que defendió al pueblo de Israel de los profetas de Baal, y que marcó toda esta era de las profecías para que el pueblo tuviera siempre la voz de Dios presente entre ellos. Omar, ¿hay algún mensaje específico en la transfiguración? Porque el hecho de que estén los apóstoles, que esté Elías y que esté también Moisés, y la voz que se escucha de Dios, debe dar un mensaje. No, uno solo no. Hay muchos mensajes, pero básicamente lo que nos dice ese pasaje es que la gloria del Señor se va a manifestar, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es verdaderamente el amado del Padre, el predilecto, y que todo lo que el pueblo de Israel viene conociendo realmente alcanza la plenitud en Jesucristo. Y entonces los apóstoles, específicamente estos 3, Pedro, que luego sería el primer papa, Santiago, que también es columna de la iglesia, y Juan, también los 3 descritos como columnas de la iglesia por San Pablo, y que fue quien recostó su cabeza sobre el corazón de Jesús en la última cena, son los testigos que llevarán este mensaje a la iglesia como verdadero testimonio de la glorificación de Cristo. O sea, Benito, estamos hablando de la parte de la divinidad de Jesús, la parte divina. Él se transfigura ante los apóstoles, ante la misma ley. Ya Jesús viene con un nuevo mensaje, es el nuevo camino, y así lo presenta Dios. Y ahora vamos a hablar un poquito
Hablamos del monte de Tabor, la transfiguración. Ahora vamos a pasar a lo que es el Getsemaní. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los elementos? ¿Por qué la oración en ese huerto? Pues Getsemaní, como ya dijimos, es un monte y Jesús se fue a orar allá. Jesucristo sale de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y en las afueras de la ciudad entonces empieza su proceso de llorar, de sudar, de lo humanamente descriptible de Jesús, de que no era que él no quería pasar por eso, sino que incluso asumió esa parte de nuestra humanidad. Claro. Porque si lo que no se asume no se redime, Así es. tuvo que asumir esa parte nuestra del sufrir, del incluso querer que no suceda, pero aún así la voluntad humana en él se sometía a la voluntad divina en él, y entonces él decía, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo tú explicas, Omar, la dimensión humana? Si ese Cristo poco antes fue glorificado, fue transformado, lo vimos en su gloria y acompañado de profetas Sí. y rodeado de nubes. ¿Cómo él se puede poner claramente que ahora tiene que prepararse para sufrir, para llorar, para decir, Señor Jesús, sé lo que va a ocurrir, voy a recibir un dolor humanamente insoportable? ¿Cómo podemos describir ese Jesús? Lo